Ahí está. Ujú. Hola, Hola, ¿qué hola. tal? ¿Cómo estás, Mónica? Contame. ¿Bien? Muy bien, con mucha ilusión de este live y un gusto de volver a verte, de estar contigo. Así que muy agradecida por la invitación también, de compartir. Gracias, gracias a vos, porque era algo que lo habíamos planteado en el live anterior y es como que te puse en compromiso al Sí, aire, digamos, para ver un poco de estas locuras que curan, ¿no es cierto? sí, totalmente. Sí, además que estamos aprendiendo mucho. Mira, una de las cosas que nos dejó esta pandemia, Sí. eh, que hemos aprendido cosas que en la vida pensamos que íbamos a aprender. En primer lugar, de leyes, Sí. de derechos y de salud. Entonces cada uno ha tenido que entrar en esos mundos que muchas veces son tan ajenos. Para mí el mundo del derecho, de lo legal, es muy denso, entonces no me había metido de lleno como me metí estos últimos 2 años, saber de mis derechos, saber de leyes. Y yo creo que para la gente también es lo mismo en temas de salud. Se ha metido muy profundamente a saber cómo funciona el organismo, temas de inmunidad que antes no sabían y hemos Claro. aprendido mucho. ¿Cuál es la mejor manera de cuidarlo sin invadirlo? Exactamente, y hemos visto que la medicina actual se está quedando con una brecha de distancia enorme a lo que se ha descubierto, a lo que ya se había propuesto con, con anterioridad en temas de salud y que, bueno, de a poco todos estos grandes conglomerados farmacéuticos y que quieren más ganar dinero con la Dinero. salud, se dedican más a la cronificación de la enfermedad que realmente a la salud y a sanar a las personas. Eso ya lo Claro, o sabemos, lo sea, hemos visto. creo que lo que nos quieren es mantenernos enfermos, o sea, no nos quieren sanos. Ese es para mi punto de vista, creo que es lo que ellos No les buscan y conviene, buscaron desde siempre. exactamente, no les conviene porque dejan de ganar. Entonces, para ellos es más fácil cronificar una enfermedad. De hecho, es más fácil porque hay mucha ignorancia en el gremio médico realmente Sí. de la salud, como lo que vamos a hablar hoy día de la limpieza de hígado. Y muchas veces nosotros no sabemos que hay tal ignorancia porque desconocemos y porque le damos un poder al gremio de la medicina enorme Sí, que tiene que volver a nosotros. sí, es nuestro cuerpo. Nosotros sabemos más de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, que el médico. El médico nos puede guiar. De hecho, los procesos de enfermedades, la mayoría son biológicos. Entonces el cuerpo sabe cómo sanar. Y el médico debería guiar, no solamente recetar una pastilla o un medicamento. Eso sucede, por ejemplo, no me quiero desviar del tema, pero es como un ejemplo, a ver si es así. Es, por ejemplo, cuando uno se hace una herida, si uno presiona, la fuerza misma de la presión y el organismo va a hacer que se cierre. Y el cuerpo es tan inteligente que hace el proceso solo. Claro. Eso, Humberto Maturana, que es un biólogo muy conocido en nuestro país, lo acuñó un término que después fue conocido mundialmente que se llama la autopoiesis. No sé si has oído hablar de ese No, término. Y la no. autopoiesis tiene que ver con cómo el organismo se autocrea, se regenera. Autopoiesis. Y ese término que, bueno, él lo explica muy bien, después se viralizó a los otros biólogos. Humberto Maturana murió creo que el año pasado, sí, y fue un biólogo muy humanista y comentaba cómo el cuerpo se podía sanar también a través del amor. Cosa que no, escasea hoy día y que muchos deberían, aunque sea contagiarse, ¿no es cierto? Un poquito, como para que uno, sí, a ver,
hoy la gente tiene miedo de ir de ir a un médico, a un centro médico, de que lo atienda un Sí, médico. sí, Se hace, está muy diferente la forma con la cual atiende un médico hoy día en relación a la forma que atendía hace 40 años. claro. Bueno, yo sigo mucho a la doctora Chinda Brandolino y ella comentaba que, claro, la formación de la medicina se ha ido trastocando a través de estos 40 años y ya se nota. Antes no se notaba tanto, pero un médico de hace 40 años es muy distinto a un médico de hoy día. Sí. El médico de antaño se quedaba con los pacientes media hora, o lo que necesitaba la paciente o el paciente para contarle el problema. En esa instancia el médico observaba el color de la piel, los ojos. Existe lo que se llama semiología médica. Entonces, a través de la situación energética de la persona, le preguntaba cómo está la familia. Entonces, se Sí, armaba un panorama general de la situación del paciente. Hoy día son 15 minutos, con suerte, lo que te ve un médico. Y apurándote porque viene el otro paciente. Entonces, claro, es muy, muy difícil que una persona tenga confianza hoy día. sin duda. Y, y también es mejor saber cómo enfrentar ciertas situaciones de enfermedad que pueden surgir, cosas básicas, y cómo prevenirlas. Yo creo que una de las cosas importantes es la prevención, aprender a prevenir. Claro, lo que pasa es que obviamente no es un negocio de ellos y los médicos no trabajan en la prevención del paciente. Es mucho más No, fácil de recetarle un fármaco y que te vean en 3 meses para subirte esa cantidad y así sucesivamente. No es, no es una cuestión de involucrarse con el paciente, como era como deciste vos hace 40 años atrás. sí, pero también, fíjate, como te decía, por la formación, no les enseñan. Entonces, Sí. también es culpa no solo del médico, que también tiene, eh, tiene que ponerse al día con lo que está pasando en términos de sanación, sino que también es de la misma institución, que Claro. crea una red de enseñanza que forma, no educa. A lo que voy con formar es como formatear. Introduce ¿Eh? conocimientos ajenos a los conocimientos inherentes del ser humano, porque un médico es muy intuitivo, tiene empatía, y es como si le sacaran eso al médico ¿Eh? de ahora y le formatearan su sistema para entregarle una información que viene de afuera. Y Sí, bueno, con esa y no información, todos los seres humanos somos iguales. Así que, y tenemos no, nuestras cargas espirituales y tenemos nuestros problemas, que antes el médico de cabecera era el médico de cabecera, era parte de la familia, era alguien en uno podía confiar, eh, y demás. Pero no me quiero ir mucho del tema porque la verdad que el tema que tengo para tratar hoy es tan lindo. Eh, y hay una vamos pregunta con que él. me hicieron vía Instagram, que te la voy a hacer ahora en vivo para que todos lo puedan escuchar. Me dice, cuando hables con Mónica, pregunta si todo se metaboliza por el hígado, si todo pasa Sí, por el hígado. todo pasa por el hígado. El hígado, voy a hablar súper en términos muy fáciles para que todos lo entiendan, no Bien. con terminología médica ni revesada, muy fácil para que todos lo entendamos. El, todo pasa por el hígado. ¿Por qué? Porque la sangre pasa por el hígado. Obviamente cuando ingerimos un alimento, lo digerimos, nuestro sistema digestivo lo digiere y todos esos nutrientes van a la sangre. Y la sangre pasa por el hígado. Entonces, todo pasa por el hígado. También pasa por el hígado los fármacos, el alcohol, Sí, eh, las toxinas que entran, desde metales pesados, eh,
bueno, todo la verdad, las toxinas de las comidas. Entonces, el hígado es como un colador de todo eso. Y es muy interesante cómo trabaja el hígado, porque, claro, con la inteligencia del cuerpo hay sustancias que entran a través de la sangre y no las reconoce, como por ejemplo un metal pesado, como por ejemplo un excipiente de un medicamento, y lo que hace el hígado es que las recubre en grasa, para que Sí, el cuerpo las pueda llevar hacia un sistema excretor, ya sea piel, sudor, eh, defecar o ir al baño a hacer pipí. Esos son sí, como los tres, claro. ¿Mm? Entonces, eh, claro, esos tres sistemas son los sistemas de desecho del cual estamos conectados y el hígado se encarga en decir, ya tú vas para allá, esta grasita envuelta va para allá y la envuelve en bilis. Esa sí, grasita es bilis. sí. Ujú. Entonces, muchas veces cuando hay muchas toxinas en el cuerpo, esas grasitas se convierten en cálculos. Y eso es lo que llamamos cálculos biliares o cálculos del Con hígado. bien. Se va Sí, que entendiendo, ¿no es todos te cierto? dice, sí, que todos te dicen, no, me tuve que hacer una cirugía porque tenía cálculos en la vesícula, por ejemplo. Exactamente. Entonces son pelotitas que, bueno, en el fondo son acumulación de bilis que envuelven toxinas y para que el cuerpo no esté tan expuesta a la toxina en sí. Claro, Entonces la envuelve. claro. Mira lo Es como una inteligente que es. defensa, Es una defensa, claro. exactamente. Entonces, muchas veces se quedan acumuladas en la vesícula porque las vías biliares que están entre medio del hígado, que el hígado tiene básicamente dos secciones, y hay unas vías internas, como unos caminitos que se llaman conductos biliares o conductos intrahepáticos. Ahí se acumula muchas de estas bolitas que son cálculos también. Entonces, por eso esta limpieza se llama limpieza hepática y de vesícula, porque limpia los conductos biliares y la vesícula. Pero los médicos dicen que no existen cálculos en el hígado. Entonces, muchas veces lo niegan. Entonces, claro, como estamos acostumbrados a otorgarle ese poder a los médicos que tienen la razón, uno les cree Sí. y estas curas que curan se ven relegadas para locos o para gente que no sabe o para charlatanes. En mi caso, yo he hecho la limpieza hepática yo creo que unas 12 veces a lo largo de los años. Wow. Y recuerdo que la primera vez me sorprendí porque, claro, vi muchos de estos cálculos, de estas bolitas verdes, porque son bilis, y la bilis Sí. es verde. Entonces se recubre toda la toxina, o, bueno, claro, el material que no puede digerir el cuerpo Sí. en estas bolitas verdes. Y le conté a mi papá y me dijo, es una locura, ¿qué estás haciendo? Eso no existe. Los hígados no tienen cálculo. Yo le dije, qué raro, porque a mí me salieron unas cosas verdes. Y me dijo, eso debe ser el aceite de oliva que tomas, porque para hacer la limpieza hepática, claro, es un protocolo que en un momento te tomas una mezcla de aceite de oliva con pomelo. Y yo pensé que tenía razón y dije, pucha, a lo mejor esto es el aceite de oliva que sintetizó mi cuerpo. Y después me hice Claro. otra. Y me salieron Y menos. y pasó lo Me mismo salieron, con, me salieron menos. No me salieron tantas como antes. Y después me hice otra. Y ya no me salieron. Y después me hice otra. Y ya no me salían. entonces no había forma de refutar lo que estabas diciendo. No pudo haber sido el aceite de oliva. No, claro. Pero en general ningún médico se ha hecho una limpieza hepática. A no ser que sea un médico más abierto y que pruebe este protocolo, este sistema. Sí, Pero claro, cuando vos hablabas recién de la importancia
del hígado, a mí se me vino a la cabeza que los médicos cuando tienen que recetarte algo de algún medicamento X, por ejemplo, siempre te van a dar un protector gástrico o te van a dar algo para que te recubra, para que no tengas problemas en el hígado. O sea, siempre va acompañado por eso. O a los riñones, que Exacto. son claro, los excretores más importantes. Claro, el abdomen, el sistema digestivo, claro, el hígado y los riñones. Entonces también muchos medicamentos, claro, como no se van hacia el sistema excretor, se van hacia la linfa Sí, y se bota por el pipí en el fondo, también los riñones padecen, se enferman, sí, no dan seguramente, abasto. Ujú. seguramente. Lo por eso lo ideal, en primer lugar, es entender que todo lo que comemos se va a ir al hígado por sintetización de la sangre en el fondo. Primero se va a convertir en sangre, se van a distribuir los elementos, los nutrientes, el hierro, qué sé yo, y todo eso se va a limpiar a través del hígado. Y el hígado manda la sangre limpia a través del cuerpo. Por eso es importante tenerlo lo más Bueno, limpio posible. cuando vos hablas de esa manera, yo entiendo que quizás es más importante que el corazón en sí, porque está manejando muchísimas cosas. O sea, no estoy diciendo que no sea importante un corazón, pero tiene una función muy importante dentro del organismo. El hígado, sí. El hígado, bueno, claro, todos los órganos internos son muy importantes y uno le atribuye la máxima responsabilidad al corazón, pero fíjate Sí, que cuando hacen trasplantes es más difícil trasplantar un hígado que trasplantar un corazón, porque el hígado tiene muchas vías de conexiones, está conectado a la vena hepática, que se llama, a una vena que va hacia el corazón, a otra vena a una arteria que va hacia el sistema digestivo, sistema excretor, vejiga, entonces hay muchos vínculos con otros órganos. En cambio, claro. el corazón, bueno, tiene las venas, la aorta, qué sé yo, es más fácil de conectar dentro de la dificultad, obviamente, que significa un cambio de órgano. Pero el Sí, hígado sí, es seguramente. complejo, es muy complejo. Y Mónica, es un órgano, no, no, termina, tengo para sí, preguntarte, pero es un órgano que en el fondo nos va a ayudar a tener un sistema inmunológico fuerte y a dejar de lado muchas enfermedades, como por ejemplo la diabetes y la presión alta. Nos va a ayudar. la presión alta va en concordancia cómo funciona nuestro hígado, por ejemplo, lo que entiendo. Es una serie de factores porque tiene que ver con la alimentación y la alimentación tiene que ver con el hígado. Entonces, si me alimento mal, Sí. claro, la mala alimentación va a llevar a problemas de insulina, hígado, entonces está todo concatenado. Es un gran sistema que es interdependiente uno con el otro. La Sí. alimentación, el hígado, la digestión. Y bueno, ¿y cómo arrancamos? Por ejemplo, que yo en mi vida nunca hice ninguna limpieza de hígado y de vesícula. Ahora quiero saber si Ajá, me salen esas pelotitas. esas pelotitas. Bueno, en primer lugar, lo que yo siempre les digo es que eh, se instruyan de lo que significa una limpieza hepática, porque no todos son candidatos para una limpieza hepática y de vesícula. En primer lugar, hay que comer, saber comer, aprender a comer. Sí. Y no todos saben comer, porque imagínate si como cosas que no me hacen bien y que me inducen a un hígado graso y me hago una limpieza de hígado.
Mm, y claro, tengo demasiada toxina dentro. Si yo libero todas esas toxinas, que son todas esas Sí, bolitas verdes, que son los cálculos, se van a ir por los conductos biliares hacia el sistema digestivo y después los voy a excretar. Y claro. si alguien tiene un intestino permeable, por ejemplo, que son estos, voy a hablar muy simple, es más Sí, complejo, sí, pero un intestino permeable es un intestino que se distiende y por esos sí, hoyitos salen nutrientes. Entonces, si sí, sale por ahí un cálculo se empieza a deshacer por ahí, que es bilis, y entra toxina al torrente sanguíneo, te vas a sentir muy mal. Te va a doler la claro. cabeza, puedes resfriarte nuevamente. Entonces hay que primero saber comer y hacer una dieta o un trabajo de alimentación más suave y nutritivo. Es muy distinto la alimentación que la nutrición. Uno puede alimentarse de cualquier cosa, pero puede ser que ese alimento no sea nutritivo. Entonces, lo ideal es alimentarse con alimentos que tengan una calidad de nutrientes. Eso es lo Eh, básico primero. como a ver, como por ejemplo, se me Como por ocurre, ejemplo, a ver, veamos, porque hoy día tenemos que eh, partir de que hay varios sectores de formas o de varios tipos de alimentación o varias formas de alimentación. Están sí, los vegetarianos, están los veganos, están los omnívoros, carnívoros. sí. Y lo primero, un alimento de alta calidad nutritiva es un alimento básicamente natural, que no tenga aditivos. Si somos carnívoros, por ejemplo, todas esas carnes del supermercado que están envasadas están llenos de nitratos, de preservantes, de conservantes que no son nutrientes y que de alguna forma tenemos que digerirlos y se van a ir a nuestro torrente sanguíneo, van a pasar por nuestro hígado y el hígado lo va a envolver en esta grasita porque no podemos digerirlo en el fondo. Claro, Son antinutrientes. Entonces, lo ideal, si tengo una dieta carnívora, es elegir una carne recién faenada o ir a la sí, vega y no comprar estas carnes envasadas que están llenas de cosas que ni siquiera, quizás ni sabemos. siquiera, Eso que vienen todos, quiz- lo que, no sé cómo se dice allá en Chile, pero acá, por ejemplo, son todos los productos que están congelados, frisados, que ya los compras y es un bloque de hielo. bueno, todos esos productos son muertos, no tienen nutrientes, ya sus nutrientes no existen. Es un alimento, pero no son nutritivos. Es para saciar el Por hambre, nada más. exacto. Todo lo que sea atún en lata, estos pescados en lata o conservas, también no tienen nutrientes, ya están muertos dentro de la lata. Claro. Entonces, tratar de no comer ese tipo de alimentos y lo más orgánico posible, frutas, verduras, eh, acordarse también que está el factor Monsanto Oh, y son, claro, entonces hay que ser muy inteligente hoy en día para alimentarse, para saber de dónde sacamos nuestros nutrientes, nuestra comida. Hay que ser conscientes y saber que, claro, que si hay alimentos modificados genéticamente, no sí. son tan nutritivos como un alimento natural. En el caso de los veganos y la gente vegetariana, ojo con todos los carbohidratos que consumen, porque los carbohidratos se convierten en azúcares, insulina, sube la insulina y ahí viene la Sí. diabetes. Y de ahí viene el hígado graso. Entonces, en el fondo el Bien. azúcar es la que incide en el hígado graso, no las grasas, como la mayoría de la gente piensa. Al contrario, las grasas nos van a ayudar como energía a tener más nutrientes en nuestra sangre y Sí. nos va a ayudar al hígado también. Ay, bueno, vengo bien por ese lado, entonces.
Me Hace siento, bien comer me siento, grasa. me siento bien comiendo grasas entonces, para quizás suene fea la palabra. Mónica, ¿me puedes sacar una duda? ¿Es cierto que porque viste que todos te dicen, tenés que comer muchos pescados, tenés que comer de cualquier clase? Y yo había escuchado que los pescados tienen mucha cantidad de mercurio, ¿puede ser? Sí, los más grandes tienen mucha cantidad de mercurio. Los más grandes, los atunes, Bien, los salmones grandes, pero los pescados chiquititos no, no tanto. Los mariscos también, todo lo que esté a nivel del, porque los metales pesados bajan, ¿no es cierto? sí, Al suelo marino. sí. Entonces los mariscos, muchos mariscos tienen metales pesados hoy en día. Bueno, ¿Mm? eso es un Y buen ese es el, dato para los que comen pescado que también puedan ir viendo cuál puede ser el mejor para su salud. y ese es el proceso de biocenosis que te comentaba la otra vez Sí, con el agua de mar. Claro, los metales pesados también se limpian en el fondo por la fauna marina que los absorbe del mar. wow. Bueno, entonces, a ver, primero para que la gente tenga una noción, ¿de qué manera puede empezar a instruirse, a tener conocimiento sobre cómo hacerse una limpieza de hígado? Vamos a suponer que Sí. yo quiero arrancar un ejemplo, mañana se me ocurre. ¿Cómo arranco? ¿Cómo busco algún tipo de información? ¿Hay libros? ¿Hay algo? Sí. ¿O directamente lo hago y chau? Bueno, primero, como te dije anteriormente, saber si soy un buen candidato para hacerme una limpieza y Sí, si, claro, no tengo tanta salud o estoy con problemas de peso o estoy con problemas de presión o diabetes o algún tipo de desorden sí, interno, primero hay que hacer una dieta de alimentos nutritivos y ayudar un poquito al hígado para que se empiece a calmar comiendo cosas cocidas, alimentos cocidos, así el hígado descansa, y tener una preparación. Eso es lo primero, para ese tipo de personas que tengan algún problema de salud. Para las sí, personas que son más sanas y que no tienen problemas de salud, eh, el protocolo de limpieza hepática lo que dice es que en una semana uno tiene que hacer también un descanso del hígado dejando lácteos y carnes, para que el bien, hígado descanse por una semana. Eso es lo primero que hay que hacer. Y ojalá comer cosas calientes y cocidas, sí, porque las cosas crudas, los alimentos crudos, son más complejos y el hígado se demora más, trabaja más en la digestión, claro, en digerirlo y en limpiarlo, limpiar la sangre. Es más complejo. Y después de eso, cuando ya tengamos esa semana de limpieza, lo ideal es hacerse una limpieza de colon, lo ideal. ¿Por qué? sí, Porque, como te contaba anteriormente, los conductos intrahepáticos, los conductos biliares, van hacia el sistema digestivo y hacia el sistema excretor. Entonces, esa vía tiene que estar lo más limpia posible para que todas estas bolitas verdes, que son los cálculos, salgan. Si tenemos un intestino sucio, adentro del intestino, cuando no se limpia o cuando no hacemos ayuno, por ejemplo, eh, lo que sucede es que se pone una especie de gelatina en todo el sí. conducto y es pegote. Entonces, claro, imagínate si por ahí salen los cálculos y queda uno pegado. Puede quedar mucho tiempo en el intestino. Entonces también es factor de algo que no está bien, de un tóxico que entra al intestino y que está Sí. deshaciéndose. ¿Mm? Eso
saber eso. Entonces lo ideal es hacerse una limpieza de colon antes de una limpieza hepática. No es, la limpieza hepática es un procedimiento fuerte, no es algo básico, es algo que tenemos que tomar de forma delicada y con respeto, porque si no lo hacemos así, uno se puede sentir muy mal. A mí me ha pasado, yo me he hecho limpiezas en que, como he tenido tan buenos resultados anteriormente, no sigo los Sí. pasos o me salto algunos pasos y al otro día con un dolor de cabeza terrible o me he equivocado en la mezcla. Una vez me pasó que me equivoqué en la mezcla de em, eh, unas sales que uno tiene que tomar, que son sulfato de magnesio. Y en vez de Sí. sulfato de magnesio, como yo tomo magnesio, tenía el frasco de cloruro de magnesio. Y en vez del sulfato de magnesio, saqué el cloruro de magnesio y lo volqué en la toma que hay que tomar para la purga, que se llama, para botar los cálculos. Sí. Y no me di cuenta y no fue tan efectivo. Igual salieron cálculos, pero después me dolió la cabeza fuerte y no me hice la limpieza de colon como me la había hecho antes. Entonces hay que tener cuidado, no es grave, uno no se va a morir ni va a pasar nada grave, pero sí uno se puede sentir muy mal, va a doler la cabeza, te puede sentir como resfriado, te puede doler la garganta. Y bueno, Sí. entonces, sí, No, te iba a decir que importante es que se interioricen y que sigan los pasos de los protocolos para no tener esas consecuencias luego. claro, lo ideal, lo ideal. Y bueno, yo ocupo el libro de Andreas Moritz, que es este. Andreas Moritz, se ve al revés. Se llama Limpieza hepática y de vesícula y aquí sale todo. Salen los pasos a seguir. Esta es la tercera edición, hay muchas ediciones, está en PDF en la web y lo ideal es leérselo para entender el proceso del hígado, lo que sucede adentro y si uno tiene algunos indicios de tener cálculo, porque claro, aquí te enseña que, por ejemplo, uno de los síntomas de los cálculos es tener hongos en las uñas, eh, a veces sordera, son síntomas variados. ¿Qué más? Las uñas, cuando las uñas se ponen blancas y hay como pequeñas tiritas en las uñas, también es Sí, síntoma de una vesícula o un sistema hepático un poco ya colapsado. Y bueno, como todos estamos bombardeados de productos que tienen toxinas y cosas que no nos hacen bien, no podemos digerir, seguramente todos tenemos cálculos biliares seguramente. y hepáticos. Lo que pasa es que, claro, la gente que hay organismos que eh, acumulan más y tienden a producir hígado graso, lo que se llama hígado graso, porque ingieren más carbohidratos y poca Sí, proteína o pocas grasas. Y claro, ahí hay que saber comer. Por eso te digo que yo creo que lo primero es saber cómo nutrirnos, entender sí, cómo comer. Eso es lo primero y es lo básico. La limpieza de hígado es como para personas que ya pasaron esa etapa sí. y quieren algo un poco más profundo y más fuerte, porque al principio da un poquito de miedo, a mí me dio miedo, me acuerdo la primera vez que lo hice, porque tenía tanta conciencia de que estaba haciendo algo importante en mi organismo, purgar todo eso que se había acumulado, que tuve miedo. Tengo un diario donde escribí todo mi proceso. Y también, como es un proceso que está muy cercano a, a nuestro abdomen, donde se acumulan las emociones, también se empiezan a revolver cosas internas que han quedado ahí de hace tiempo. Nuestra vulnerabilidad, pasan cosas emocionales también, aparte de cosas físicas, porque estamos haciendo una limpieza. O sea, es el conjunto, o sea, es un combo muy, muy lindo en cierta forma, porque se movilizan muchas cosas dentro de esta limpieza.
mucho. Y uno está muy atento y atenta a lo que está haciendo. Tenemos que estar en un constante presente en el tiempo que hacemos la limpieza, desde que ingerimos la semana de alimentos cocidos y evitamos las carnes, evitamos los lácteos, hasta que hacemos la limpieza de colon, que hay lugares donde uno puede ir y se hacen esas limpiezas, ¿Sí? y luego la parte de la purga, que es la parte final, que se llama, que es cuando te tomas las sales, se llaman sales Epsom, o sulfatos de magnesio, que son 3 días, y botas. Entonces es todo un proceso largo, Sin es duda. como yo digo que es como para mateos, para gente matea, que sepa, que se hace Sí, cargo de este proceso sí. y realmente después suceden cosas y uno siente la diferencia. Digieres mejor las comidas, no necesitas tanto alimento, pasa que es como que hay un velo que se separa de la realidad y ves las cosas te separa de Con la realidad mayor, y ves las cosas con más colores, más nítidas. con mayor Hay como claridad. Mónica, te quiero preguntar algo antes que me olvide. Antes nombraste los ayunos. sí, Eh, yo en mi vida he hecho un ayuno, soy muy sincera, pero ¿en qué nos beneficia el ayuno? ¿Cómo haces si es que haces algún tipo de ayuno? el ayuno nos beneficia de muchas formas. De hecho, ya hace, bueno, mucho tiempo los grandes místicos hablaban del ayuno. Eh, y ellos hacían ayuno. En primer lugar, hay un descanso del hígado y como descansa el hígado, procesa toda la sangre que estaba acumulándose más tóxica y depura. Y en ese proceso uno se va sintiendo un poco más liviano y más conectado, con más energía, y se abre un poquito más a lo que sucede adentro. El ayuno Sí, también es una herramienta que nos ayuda al interiorismo. Y hay muchos tipos de ayuno. El ayuno no solamente tiene que ver con la ausencia de alimento, porque seguimos alimentándonos. El cuerpo se sigue alimentando por dentro. sí. Si bien no hay alimento o Físico, comida física, claro, los nutrientes internos siguen adentro. Eh, Está lo que se llama autofagia, se llama, que es el proceso de comer la grasita excedente que tiene nuestro cuerpo y que no necesita. Y eso es súper sí. importante porque mucha grasita en nuestro cuerpo induce a un proceso de inflamación. Por eso es importante que la gente joven, que en general siempre dicen, no sé si tú has escuchado la palabra gordofóbico, Sí, que yo creo que es una palabra que el sistema metió adentro para que sí. los que les decimos a las personas cuidado con el peso, nos ataquen diciéndonos, oh, eres gordofóbico. Y no es así. No es que seamos gordofóbicos, es que sabemos que un exceso de peso incide en la salud de las personas. ¿Por qué? Porque mucha grasita en el cuerpo hace que el cuerpo se inflame. Es como que el cuerpo adentro dice, hay demasiada grasa, vamos a atacar esta grasa, vamos a inflamarla para que podamos sacarla y esté todo más sano nuestro organismo adentro. Claro, Entonces sí. se inflama. Y ese proceso de inflamación es muy malo para el cuerpo. El cuerpo no debería estar inflamado porque está en constante alerta. Entonces, una de las cosas que pasa cuando suprimimos la alimentación física, el echarnos comida al cuerpo, es Sí, justamente eso, que empieza la autofagia, que empezamos a comer esos excedentes de grasita, ese excedente de grasa se convierte en energía,
tenemos mucha energía disponible y claro, como estamos situados como en una realidad distinta a la cotidiana, empezamos a abrirnos Sí, a, a otras instancias. Por eso es muy bueno cuando uno hace un ayuno conectarse con la naturaleza, porque uno se sigue alimentando también de prana. ¿Te acuerdas que una vez creo que lo hablamos en un live? De prana, sí. de energía vital. Entonces, uno se alimenta del sol, del aire, de la energía de las plantas, del entorno. Entonces se abren otros accesos a la alimentación que no son directamente la alimentación de la comida. Mónica, ¿y un ayuno, por ejemplo, es de un día completo? ¿Tenés una comida al día? No ¿O direct- necesariamente. Hay muchos tipos de ayunos. Está el ayuno en el cual tú cortas la ingesta de comida, puede ser un día, 2 días, 3 días, 7 días. Esos son ayunos extremos. Pero está Sí, también el ayuno intermitente. Y el ayuno intermitente hace muy bien porque hay dos ventanas, la ventana de alimentación y la ventana de ayuno, de no ingesta de alimentos. Y uno se siente muy bien, pero en esa ventana de ayuno, que es poquita, uno puede tomar líquidos y no es tan grave. Y en la ventana de alimentación uno puede comer alimentos nutritivos nuevamente, bien. alimentos de calidad. Entonces, ahora podemos, eh, podemos elegir distintas formas de ayunos de horas distintas, como por ejemplo el ayuno de 12 horas o el ayuno de 16 horas, 18 Sí. horas o el ayuno de 24 horas, que ya es más complejo. Pero por ejemplo un ayuno intermitente de 12 horas, en donde tú por 12 horas no ingieres alimento, ya es un ayuno. Y después de esas Bien. 12 horas, tienes 12 horas para alimentarte. ¿Mm? Yo empecé así, yo hago ayuno intermitente. Cuando era más joven, hacía ayunos de un día, de 2 días, de 3 días. Claro, era más fuerte. Eh, con el tiempo me he equilibrado. Ahora yo no No, soy tan extrema, no soy tan extrema. 3 días sin comer me muero. Estoy Sabes que pensando el en primer día esas 12 horas que me dijiste. el primer día es difícil, pero ya el segundo día no. El tercer día tampoco. Pero no, nunca he estado más de 3 días. 3 días ha sido el máximo. Y es la sensación, claro, en esa época yo hacía yoga y estaba muy metida en los ashram, era más extrema. Pero este ayuno intermitente que yo empecé a practicarlo de 12 horas, me permitió también entender que se puede hacer, que me siento bien y que soy capaz de tener 14 horas sin comer o 16 o Sí. 18. Y empecé a hacer paulatinamente y a veces hago 18 horas de ayuno intermitente y después me alimento y a veces hago 16, todo depende. Pero esa es una Bueno, forma de ayuno. voy a serte sincera y a todos los que están del otro lado, voy a hacer la prueba a ver cuánto tiempo aguanto. Pero empieza Sí, por 12 horas y sí, es muy fácil. Por ejemplo, si tú terminas de alimentarte a las 7 de la tarde, cuenta desde las 7 de la tarde 12 horas y ahí ya te puedes volver a alimentar. bien, Fácil, ¿no? aprovecho las horas del descanso. Exacto. Pero es súper fácil, porque vas a ver que creo que el ayuno de 12 horas, si termino a las 7, por ejemplo, a las 11 o antes, ya puedo comer. En cambio, un Claro, ayuno de 18, si yo termino a las 7 de la tarde, a la 1 ya tengo que comer la primera ingesta. Es un poquito más claro. difícil. En el caso Bueno, mío, mi vida me lo permite. vamos a ver si arrancamos, y creo que del otro lado también eh, van a probar con el de 12 horas. Y te quería hacer una pregunta antes que nombraste, cuando hablaste, discúlpame,
cuando dijiste que nuestro organismo necesita grasas. Eh, a- Sí. ¿Qué tipo, o sea, qué tipo de grasas? Porque hay muchas. Bueno, grasa animal, nuestro organismo naturalmente digiere muy bien la Ujú. grasa animal porque tenemos ácido clorhídrico en nuestro sistema digestivo y es fácil la digestión de grasa animal. Eso por un lado. Los que no comen grasa animal, lo ideal es grasa omega 3. Existe también grasa omega Sí, 6, que es la mala. Y a ver, ¿dónde hay grasa? En las almendras, en las nueces, en la palta, en el huevo, en el coco, en el aceite de coco. Lo ideal es un consumo, si quiero calentar un aceite, el aceite de coco se puede calentar, bueno, la grasa animal, el ghee también es una sí. buena grasa, el ghee es una buena grasa, el aceite de oliva y el aceite de sésamo, pero el aceite de sésamo no se calienta, se puede poner en ensalada Sí, y es fuerte. Esos son buenos aceites, pero los aceites llamados vegetales, que son el aceite de maravilla, pepita de uva o esos aceites son muy malos porque tienen omega 6. Eso es lo que no deberíamos comer. bueno, eso es fabuloso. O sea que yo vengo comiendo también aceite, grasas animal. O sea que quiere decir que mi hígado lo puede metabolizar bien. Y todas las grasas hidrogenadas son pésimas. Hidrogenadas, que son esas grasas ¿Qué son? son esas grasas, por ejemplo, de la margarina, que se Ah, hidrogenan. sí. Sí, todas esas son muy malas. Es preferible comer mantequilla que margarina. Sí, siempre escuché esa frase y nunca supe por qué. Por eso, porque tiene grasa hidrogenada. Es una grasa que la convierten con hidrógeno y la prensan. Entonces Sí, se transforma y se modifica y queda una grasa muy mala para el organismo. En cambio, la grasa de la mantequilla no es hidrogenada. Todo lo que sea hidrogenado no es mirá, bueno. Toda la grasa hidrogenada, si te fijas en las etiquetas de los productos, que sí, muy poca gente se fija, claro, la mayoría de las, por ejemplo, las galletas, muchas galletas tienen grasas de esa índole, son muy malas. Y bueno, es una de las grasas que el organismo la envuelve en esta bolita verde que son sí. los cálculos. Los cálculos que Entonces, después quedan en esos conductos que hay que limpiar primero el colon para poder hacer una limpieza hepática y después la sí, limpieza de hígado. exactamente. Mira, yo acá no sé si Aprendí. va a resultar, es que es muy fácil y es muy entretenido, por lo menos para mí. No sé si se va a resultar, pero te tenía esto porque, claro, no tenemos en la visión, no sé si se ve bien con el aro de luz. Sí, sí se A ve. ver ahí. Mira, eso verde que está ahí abajo, Sí, ¿lo ves ahí abajo? Ese sí, es la perfecto. vesícula, esa es la vesícula. Ahí está la vesícula. Y esto es el hígado. Y viste que tiene dos compartimentos. Sí. Y eso verde que está ahí y que va hacia adentro con varias ramificaciones, ahí se ve un poquito mejor, son los conductos intrahepáticos. Aparte adentro hay conductos penosos. ¿Mm? Sí, se ve Entonces, para perfecto. que se entienda a dónde está la vesícula, que es esa que se llena de estas bolitas verdes, y dónde Ujú. están repartidos los cálculos en el hígado que están dentro de esos conductos. No es que estén en el hígado mismo, que es una cosa que, claro, mi padre y mi hermano me rebatían y me decían, pero cuando uno eh, ve un cadáver y examina, el hígado es una cavidad que
es plana y es hermética, no hay huecos de cálculo. Claro, pero cuando uno estudia a profundidad que adentro hay ramificaciones intrahepáticas, ahí entiende que esa bilis, esos cálculos se quedan en los conductos, no es que queden pegados adentro del hígado. Y eso también es importante saberlo. Para colmo, hija de médicos y con un hermano médico, me imagino que debe haber sido todo un desafío haber logrado explicar que sí existían esas bolitas dentro de esos Sí, sí, conductos. sí, fue desafiante, pero es muy, muy rico porque yo aprendo mucho de ellos, de otras cosas, y, y ellos saben que yo, por otro lado, sé de otra información y me preguntan, me preguntan. Es un conglomerado. Sí, sí. Mi hermano Qué siempre me bueno. pregunta de la alimentación y mi papá me pregunta mucho de las articulaciones, de los procesos de inflamación, como yo doy clases de anatomía, de repente se le olvidan cosas. No sé si te conté que una vez se operó una cadera y lo hicieron caminar y el médico le dijo, bueno, tú tienes en el metacarpo la siguiente lesión y le explicó y mi papá se quedó calladito porque dijo, el metacarpo está acá, está en la mano, La no en el mano. pie. No son los En el, metatarsos, en los el del pie está el pie. metatarso, sí. Claro. Hay algo, Y me, sé, no lo puedo creer. y me preguntó y me dijo, Moni, ¿sabes qué fue? Y me contó y me dijo, ¿todavía se dice metatarso y metacarpo? Yo le dije, sí, papá, si la anatomía no cambia, Claro. hay metatarso y metacarpo. Y me contó. Y yo dije, wow, qué raro que un médico le diga al metacarpo. Claro, porque se van olvidando. Uno tiene que estar en constante revisión de la anatomía porque se van olvidando Sí. y los términos también van cambiando. Se nos Ay, hace bueno, media complicada la vida. bueno, sí, eso sucede. Me quedé pensando porque algo de anatomía por lo menos lo recordé, el metatarso Qué y el bueno. metacarpo. Fue una linda clase. Mónica, te quiero hacer una última pregunta antes de que se nos termine el tiempo, que era otra de las que tenía por más que sea de limpieza hepática, lo que estábamos hablando recién, y fue un mensaje diciéndome que qué importancia tiene los lácteos en el cuerpo, si realmente es tan importante para nosotros, para el calcio, o es un Ya. mito. A ver, hay un mito muy grande que es la ingesta de calcio. Eh, Cuando uno ingiere calcio, no quiere decir que ese calcio se pegue a los huesos. Eso Claro. no existe, esa situación. Entonces, claro, la industria lechera de lácteos nos ha hecho creer que mientras más leche uno consuma, más calcio va a tener en el cuerpo y en nuestros huesos. La verdad es que no es así, eso es un mito. De hecho, yo les diría con mucha responsabilidad a todas las mujeres que toman suplemento de calcio, que no lo Que no dejaran, lo hagan, que no lo que no hagan. lo hagan. Porque, claro, la industria también aquí farmacéutica le ha lavado un poquito el cerebro a los médicos y la mayoría de los médicos, eh, sobre todo los ginecólogos, les dicen a las mujeres que tienen que tomar suplementos de calcio. Y yo ya he tenido a 2 alumnas que por hipercalcificación en la sangre, ese calcio extra que está dando vuelta, porque no, como te digo, no se fija el hueso. El calcio no Sí. se fija, que uno ingiere no se fija el hueso. Por hipercalcificación se pega este calcio en alguna zona del cuerpo y a una de las alumnas se le pegó acá, en la zona del pómulo. Más. Y tenía, claro, unos cachitos aquí que se los tuvo que sacar. Y le dijeron que era por hipercalcificación, por tomar tanto calcio. Es una Y lo que hace el calcio locura. es una locura. O sea, si uno se pone a investigar, lo que hace el calcio es poner más duros los órganos internos. Y Los también, calcifica.
Los pone más duros, claro. Los pone más duros y lo que hace es que hay mucho estreñimiento en las mujeres que toman calcio. Es más difícil evacuar. Claro. Entonces, bueno, cuando uno sabe los procesos internos, se da cuenta que en rigor lo que fija el calcio al hueso y no permite que se salga del hueso Sí. es el magnesio. Cuando uno tiene una buena ingesta de magnesio, no tiene problemas de osteoporosis. Bueno, viste que en realidad, gracias por la explicación, porque creo que el 99,9% de los médicos hay muchas mujeres que padecen osteoporosis, te dicen, tenés que tomar más cantidad de lácteos, tenés que consumir en especial, el de esta marca, que tiene más calcio, y eso lo hemos visto, creo que no solamente vos, yo y el resto, o sea, creo que es algo que se sabe a nivel mundial, que te mandan a tomar esa marca que tiene el calcio justo para las osteoporosis, y es todo lo contrario. No, 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 sino, no, claro, es un mito. Y como la mayoría de la gente no sabe, no entiende los procesos internos, los mecanismos de homeostasis, que una vez creo que lo hablamos en un live, cómo se regula el cuerpo, claro, es muy complejo. A las personas que les interesa el tema, que son pocas, van a entender ese mecanismo. Pero la mayoría no sabe y no tiene por qué saber y le venden este cuento de que el calcio es un suplemento muy bueno para los huesos y es mejor tomar magnesio porque el magnesio realmente es el que hace que el cuerpo fije el calcio a los huesos Sí, que calcio. Y lo otro es súper importante saber que, claro, las personas mayores de 40 años, ya con más edad, es importante hacer trabajos de fuerza, porque eso también fija el calcio a los huesos. Cuando el hueso se siente comprometido en una acción de esfuerzo, fija el calcio. Pero una persona sedentaria, claro, puede tener deficiencia de calcio y acuérdate, que también lo hablamos en un live pasado, que los metales pesados, hay mucho metal pesado en el ambiente, lo que nos tiran de arriba, sí. lo que ingerimos, eh, muchas veces actúan por lo que se llama mímesis. Entonces, si entra mercurio al cuerpo, el cuerpo dice, ah, entró calcio, Claro. y ese mercurio se fija al hueso en vez de fijar calcio de la sangre, porque el cuerpo por mímesis, porque no sabe lo que llegó adentro, lo fija al hueso. Entonces también se produce mucha osteoporosis por intoxicación de metales pesados. Wow, todos a tomar magnesio, entonces, por favor. Sí, el magnesio es increíble, tiene muchos beneficios, no solamente para fijar el calcio del hueso, sino que también tiene beneficios para el corazón, para las articulaciones, para los músculos. Bueno, el corazón es un músculo, entonces tiene Ay, beneficios. Mónica, sos un libro abierto. Yo te voy a llamar otra vez para hacer uno sobre homeostasis, porque es un tema que me encantó y es fascinante escucharte, y sobre toda la cantidad de minerales que podemos ingerir en nuestro cuerpo para mejorarlo, para prevenirlo. Porque como está el mito, por ejemplo, de lo que acabamos de comentar recién y que explicaste sobre el tema de los lácteos y la osteoporosis, debe haber muchísimos más, supongo. Sí, muchos más. Y otra cosa en referencia a los lácteos, que los lácteos también inflaman el cuerpo, porque no, ahora vienen tan procesados, es muy distinto un Sí. lácteo que compro en el supermercado que un lácteo que compro en el campo sacado del pie de la vaca. ¿Sí? Yo recomiendo un libro que se llama La gran revolución de las grasas. Ese libro a mí me cambió, pero la perspectiva de la ingesta de grasa, y ahí explican cómo la industria de la leche ha, ha invertido tanto en propaganda
para lavarle un poquito la cabeza a la Claro, gente y convertir este mito del calcio en algo saludable, la ingesta de calcio en la leche y cómo los niños, más que nutrirse, engordan con las leches enteras, llenas de grasa, porque claro, cuando la vaca alimenta al ternero, lo hace para agrandar su volumen de masa. claro. Entonces, en este libro sale la relación volumen, masa corporal y cerebro. Entonces, los niños, claro, agrandan su masa corporal, pero su cerebro no se desarrolla tanto. Lo explica muy bien. Ahora que En vos, ca- ahora que vos estás diciendo eso, se me vino a la mente, mi hijo mayor tiene 12 años y recuerdo que apenas nació, bueno, el pediatra no está más en este plano, pero él me decía siempre que nunca le dé leche, ni nunca le dé yogures, por favor, porque eso debilitaba su Excelente. sistema inmunológico. Sí, incide en los pulmones. Todo lo lácteo incide en los pulmones en los niños. Eso lo Entonces recuerdo, también. ahora que lo dijiste, me vino a la, te lo juro, fue como un déjà vu así, de decir, claro, y ves lo que me decía el pediatra de mis hijos cuando tuve a mi primer hijo. Nada de todas esas marcas que venden en los supermercados, nada de cosas Mm, de yogures enlatados, nada de las leches en los que en cajita. Hay otras cosas. No le des leche porque sí. lo vas a debilitar. Excelente ese pediatra que tuviste, qué bueno, qué suerte tuvo Sí, tu hijo y qué suerte tuviste tú, porque eso es muy de Ayurveda también. Sí, la leche, sobre todo la leche envasada, en Tetra Pak, eh, sí, causa inflamación en el cuerpo y sobre todo a los niños que tienen su sistema recién empezando a formarse, lo ideal es la leche materna, lo ideal es la leche materna, o bueno, la leche de cabra también es más ad hoc a cómo funcionamos los humanos, pero la leche de vaca es solamente materia grasa que incide como en la corpulencia, más que nada. Entonces, en este libro que yo recomiendo que se llama La Gran Revolución de las Grasas, te explica cómo el desarrollo del cerebro tiene más que ver con otras grasas, como la grasa de la nuez o de la almendra, sí, otro tipo de cosas que se pueden también hacer leches, más que la leche sí. de vaca. Es increíble ese libro y ahí también sale lo de las grasas hidrogenadas, que es mejor comer mantequilla. ¿Cómo es que se Eh, llama el libro? Mónica, otra vez, así que ya que queda grabado, esto lo pueden escuchar. Se llama La Gran Revolución de las Grasas. De hecho, está en mi Instagram. Dejé una foto de la portada Bárbaro. de ese libro. Y claro, te cambia el switch y uno dice, oh, me dijeron que no consumiera nada de grasas porque queríamos mantener nuestra silueta. Y es al Sí, contrario. Tenemos que comer grasas para nuestra energía y para mantenernos esbeltos, para claro. tener esa energía. Ay, qué lindo, yo me quedaría horas hablando con vos, Mónica. Yo te voy a comprometer en vivo, te voy a comprometer en vivo para hablar sobre los mitos de los alimentos en nuestro cuerpo y de los minerales que necesitamos. ¿Puedo? Ya, feliz, súper bien. Bueno, para los que no sepan, la palabra Mateo, cuando yo digo hay que ser muy Mateo, es ser disciplinado. ¿Eh? Es como currársela, trabajar en un Sí. tema. Y a mí me gusta esa disciplina y ser Matea. Entonces, para los live contigo, yo igual me preparo y repaso lo que ya sabía. Entonces, ahora vamos a repasar Ah, en los minerales que necesitamos. Esa va a dale. ser el próximo live, los minerales que necesitamos en el cuerpo. Ay, Eso sí. ¿Te parece? me parece súper bien porque hay muchos minerales que necesitamos y depende de la época y Exacto. sobre todo ahora que, bueno, con todo esto de lo que nos tiran arriba, es súper importante saber cómo cuidar los pulmones, los pulmones. Sí, Mm. los pulmones, por favor. Sí. Ay, Mónica, horas estaría hablando con vos. Sos una mujer increíble.
Increíble. Y creo que todos los que están del otro lado piensan lo mismo. Bueno, uy, nos pasamos. Menos mal que no me cortaron. Nos Eh, pasamos. sí, nos pasamos como 7 minutos. Bueno, por las dudas antes que nos corten, te quiero agradecer de corazón siempre la predisposición de toda tu sabiduría para compartirla con los que no sabemos y con lo que estamos aprendiendo en este camino, de esta tribu que fuimos armando. Muchas gracias a ti por la invitación, a todos los que nos están viendo, que son bastantes, a los que nos van a ver, y sigamos compartiendo toda esta sabiduría que es inherente a todos. La salud es inherente a todo el mundo, Eh, no tiene que relegarse a un grupo. Todos no. tenemos conciencia y esa sabiduría. Ahora lo estamos compartiendo. Y eso es fantástico, porque habla de un corazón enorme que tenés. Así que Muchas eh, gracias. te agradezco, Mónica, Mónica Gracias. Iglesias. Un Bueno, besito grande. nos ponemos en contacto en privado para el próximo vivo de los minerales. Ya, feliz. Gracias, Ahí te mando un abrazo enorme. grande. Chao, chao, igualmente. Chau, chau.